Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en este Badajeando ya el número 23. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿tú qué tal, Carlos? ¿Cómo Bien, va? a gusto, mira, tomándome un cafecito. Sí, de Expendio de Café de nuestros amigos. Café. Es que hacen, qué rico café hacen, ¿no? Muy buen café. Para que no crean que solo tomamos café cuando vamos a Expendio Café, también Expendio de Café nos manda nuestro cafecito para que podamos badajear a gusto. Exactamente. Muchas gracias a Expendio de Café. Y recuerde que ahí nos vemos, ¿eh? Y nos vemos el próximo miércoles en Expendio de Café para hacer Un en vivo y platicar. estar ahí todos. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, pues muy interesante, a pesar de haber sido puente, muchas noticias, ¿no? Sigue muy movido el país. Muy movido el país y el continente, para Sí. que no nos olvidemos también Sí, de lo que sí, pasa claro. en el continente, que es reflejo de lo que de la Bueno, política latinoamericana, y ¿no? mucho creo que reflejó mucho el latinobarómetro. O sea, en varios aspectos que yo creo que ahorita hay que retomar. A ver, entonces, ¿te parece que empecemos por Argentina? Sí. Porque me parece importante. Este fin de semana, Argentina da un vuelco en su historia. Sí, totalmente. Entierra, por lo menos hasta ahora, en la teoría, entierra años de populismo que los sumió en la pobreza más absurda del mundo. Un país En una rico, crisis un país tremenda. justo, un país organizado. Una crisis brutal, acumulan, anualmente traen una inflación de cerca del 192%. Imagínese usted, fíjese, de la semana pasada a esta, la canasta básica subió en Argentina un 8.2%. Imagínese usted lo que es ir y que las cosas cuesten casi un 10% más de un día a otro, pues prácticamente de unos Sí. días a otro. Y acumulado, pues llevan... No, casi el y lo 200%. que ya habíamos comentado aquí, que era increíble y que solamente se entendía en Argentina por el fenómeno del peronismo, que un candidato que era ministro de Economía, con esa economía, estuviera presentado, déjate que lo que sea, que se presentara como candidato a presidente, y además sí ganó en la primaria, en la primera vuelta, ¿sí? Y ya en la segunda vuelta. Finalmente los argentinos decidieron por una nueva opción, que te digo que refleja mucho esta parte de que la gente en Latinoamérica sigue teniendo o buscando alternancias, están buscando opciones porque no terminan de encontrar una solución. Y con este cuate que Javier Milei, que llegó con un discurso muy disruptivo, que no viene de la política él viene pues del ámbito privado y después estuvo en medios y de ahí se hizo un poco la trayectoria de Trump, ¿eh? Sí, y además es un declarado, él lo dijo, él era declarado fan de Trump y de Bolsonaro, sí. O sea, porque él mismo lo ha dicho, él es de derecha, pero además él se define como libertario. Sí, entonces, viva la libertad. Viva la libertad, pero es lo que fue su grito de campaña. Pero habría que tomarlo también sí, yo creo que es importante este tema de la libertad, porque en Argentina también con este movimiento que dentro del peronismo estaba el kirchnerismo, que venía desde Néstor Kirchner, que ya falleció, después su esposa, que ahora era vicepresidenta además. Ahora era vicepresidenta. Para evitar los temas legales que tenía, porque estaba con un proceso judicial. Luego, sí, hasta entonces hizo un autotentado por ahí medio raro, ¿no? Todo un tema que este grupo estaba también con las mismas tendencias, yo creo, o yo lo veía con las mismas tendencias o intereses de los dictadores que están surgiendo en toda Latinoamérica, como Venezuela, como Nicaragua, o el mismo Cuba y demás. Entonces es importante este triunfo, porque también marca otra cosa que es importante en el latinobarómetro, que los argentinos, a pesar de todo, sí prefieren la democracia después de las dictaduras tan represivas que tuvieron. Ellos saben lo que es vivir en un país militarizado, y ellos sí no están dispuestos a eso. Claro, y es el caso de Chile, y es el caso de Brasil, sí. Y es el caso de Argentina, y es el caso de Uruguay, por ejemplo, sí, países que vivieron dictaduras militares terribles que acabaron con la democracia, pero que lastimaron profundamente a la sociedad. Y a todos los sectores. Lo que nos han dicho los chilenos, los argentinos, los brasileños, los uruguayos, es cualquier
cualquier descalabro político es mejor que un descalabro militar. Sí. Mucho cuidado. Y en cambio recuerda que México estaba con una tendencia de aprobación a un posible gobierno militar. Que yo también te lo dije, lo platicamos el otro día en el en vivo que tuvimos. México, hoy la gente no se da cuenta, pero México ya está militarizado, ¿eh? Bueno, y más hoy. O sea, hoy más que nunca. Yo creo que desde la época, justo lo como platicábamos, desde la época antes de la postrevolucionaria, antes de Lázaro Cárdenas, no había estado tan militarizado México. Yo te diría que ni siquiera en la época posrevolucionaria, o sea, en la época de los gobernantes militares, había estado tan militarizada. Porque después de la revolución, la industria, que era incipiente, no estaba en manos de los militares. Y ahora todo el poder estaba en manos de los militares. Y ahora todo está en manos de... Yo no sé usted cuándo nos haga favor de ver este episodio de Badajeando. Hoy lo estamos grabando un 20 de noviembre, día de la revolución. Y el presidente está dando a conocer un decreto en este momento en el que amenaza a todos los que tienen concesiones de vías férreas para transporte de carga, o las reconvierten también para transporte de pasajeros, o se las doy al ejército. Sí, claro. Pero regresando rápidamente, Pedro, tómate un cafecito para que te relajes. Regresando al tema de Argentina, ¿qué nos dice a los gobiernos populistas en América Latina el giro tan brusco a la derecha después de tantos años de populismo? Pero es interesante también porque sigue siendo un populista, pero este es un populista de derecha, pero que dentro de todo, te digo, clama mucho por la libertad, y eso es muy importante. Pero tiene un punto que no lo hace populista, y tú te has encargado de enseñarnos cuáles son los rasgos más característicos de un populista. Y uno de ellos es utilizar la democracia para llegar al poder y destruir la democracia para instaurar cosas semidemocráticas que terminan en una dictadura, como en Venezuela. Este hombre lo que sí ha mostrado es un profundo compromiso con la democracia. No hay, ni siquiera sus detractores han señalado que tenga interés en minar a las instituciones democráticas. Quiere minar muchas otras cosas. El Banco Central, por ejemplo, ¿no? Tiene unas ideas muy extravagantes, unas muy excéntricas, se puede decir. Tiene otras muy radicales, como la desaparición del Banco Central. Que no es tan mala, pero él tiene una explicación, exacta, justamente eso voy. Él tiene una explicación porque le toma o le da una responsabilidad muy grande en esta crisis tan profunda que están viviendo los argentinos. Entonces, habría que estudiar a fondo lo que dice, pero sí, sin duda alguna no es una amenaza a la democracia como otros candidatos. Hasta ahora, hasta este momento. Todos los extremos son malos y Milei es un extremo. Sí. Parece ser que es un bálsamo para. Pero también todo esto, de nuevo es una persona que viene de fuera del sistema y que rompe. Y te voy a decir, yo lo estaba pensando ahora con relación con México, y es que en México no hay alguien así. Y creo que, por cómo se pinta el escenario, por cómo se ve el escenario, es muy probable que va a volver a ganar Morena en la presidencia, y vamos a tener que esperar a que llegue este personaje a México. Este personaje que venga a la sociedad, porque finalmente esos son los cambios que se dan en los países. Cuando alguien de la sociedad llega y hace o simbra la clase política, y él lo está haciendo. Tú lo dices muy bien, Pedro. Yo, si de algo me quedo con lo que podría ser una lección para América Latina en su conjunto, incluso vamos a ponerlo para el mundo, incluyendo Estados Unidos, que hemos hablado aquí de la gerontocracia que lo gobierna, es lo que terminó por indignar al pueblo argentino hasta la náusea, es la misma clase política diciendo las mismas mentiras durante tanto tiempo. Sí, que se recibe. ¿Qué significa Milei? Un hombre que viene de fuera, que no es de la clase política y que dice, vamos a intentar otro camino. Y que te digo, es importante que realmente, si lo ves, su camino, tiene poco que fundó su partido. Sí. Todavía en las elecciones del 2020 nada más tuvieron 2 diputaciones, una de él y una de la que es su compañera en fórmula para vicepresidente.
Pero además, que antes de esto, su camino lo logró abrir. Eso habla hasta cierto punto que a pesar de que había un populismo de izquierda en Argentina, sí había libertad en los medios. Porque bueno, sí, no era Venezuela, no era México, no era México. México ya no se puede ejercer el periodismo o las opiniones porque... Sin que te demanden los gobernadores, ¿no? O sea, es increíble. Claro. Digo, tú lo sabes más que nadie. Ese tipo de cosas es importante porque yo creo que el camino que él tomó y cómo aprovechó esa plataforma en los medios, porque primero dijo, nunca voy a estar en la política porque los despreciaba. Claro. Después dijo, no, mejor sí porque yo los voy a cambiar. Claro. Y yo voy a quitar a todos estos de siempre. Yo antes de irnos al corte, porque necesitamos un corte, y querido Pedro, con lo que me quedo es, a ver, en México nos urge un cambio generacional de clase política. Sí, son los mismos. Son los mismos que ahora, y ahorita hablamos de regreso si te parece, ahora por ejemplo el PRD se dice muy indignado y se quiere salir porque no le dan las senadurías para los mismos de siempre, para que otra vez Zambrano sea senador, para que otra vez Ortega sea senador, ya sí, fueron, O sea, los mismos de siempre. Los mismos de siempre, y será Krill senador por el PAN, y será Alito reelegido como diputado, los mismos. Este país va a buscar... Y del otro lado lo mismo. Porque el otro lado son los reciclados del PRI y de los partidos que se fueron a Morena. Así fue. Entonces, necesitamos un cambio. Yo siempre lo pensé cuando estaba en la universidad, que a mí me tocó vivir el cambio todavía, esta transición en el 2000. Estaba todavía joven, antes de entrar a la universidad estaba mucho más joven. Bueno, estaba mucho más joven, pero cuando vi este cambio y lo viví, yo pensé y yo sí sentí cuando entré a estudiar ciencias políticas que nuestra generación, mi generación, éramos los que estábamos llamados a estar en un cambio y en un relevo. ¿Cuántos de tu generación están activos en la política? Prácticamente. Y no es por falta de ganas ni por falta de preparación. No, es porque se bloquea y los mismos de siempre están. Y yo te haría otra pregunta. Pero además te voy a decir que, y lamentablemente, los que han logrado estar o se han colocado, sí han sido... personas que terminan aceptando y acomodándose en este modelo, pagando el y eso es lo que se tiene que romper. Y antes de irnos al corte, yo te haría una última pregunta. ¿Cuántos eran en tu generación, Pedro? Éramos como 16 y terminamos como 7. Bueno, en mi generación, Pedro y yo estudiamos lo mismo, ciencia política, en la misma universidad, en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. En mi generación éramos como 20 y habremos terminado... fue una generación buena, habremos terminado unos 11. Mi hija también estudió ciencia política, en una generación también muy chiquita, como de 18 personas. Cuidado, porque nos hace falta una nueva clase política, y desalentar que los jóvenes entren a la política puede ser. Y además, en el próximo proceso electoral, son muchos los millones de mexicanos que van a votar por primera vez. Pero son asqueados del sistema político. Sí. Vamos a hacer una pausa. Y seguimos hablando de esto, nos servimos otro cafecito de expendio de café y regresamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Estamos de regreso aquí en Badajeando la Noticia. Estoy con mi amigo Pedro Luna. Yo soy Carlos del Valle. Nos estamos tomando un buen cafecito. Acompáñenos con un cafecito. Nosotros tenemos uno de expendio de café. Y hablábamos, Pedro, a raíz de lo que ha sucedido en Argentina. Veíamos el reflejo de lo que podría ser México. Y decíamos, a ver, ¿qué está pasando con la nueva generación de políticos en México? ¿Hay una nueva generación? ¿Dónde están? Porque yo veo... apuntados en el PRD a los mismos de siempre, apuntados en el PAN a los mismitos de toda la vida, apuntados en el PRI la misma cosa. Bueno, y en Morena pues son lo que queda del PRI, porque ya todos los días hay una renuncia nueva, ¿no? Ya viste que ¿Sabes que todos los días, que también lo veo como esta frase que dicen: cuando se está hundiendo el barco corren las ratas, ¿no? Ajá. Y así se ve el PRI cada día más. Sí, bueno, y el PRD no me digas. No, el PRD ya no. Son tres personas, creo. Yo ya no lo tomo en cuenta porque creo que es un partido que ya no tiene futuro. Ahora, porque no tiene presente. Bueno, me parece que lo planteas muy bien. Llama la atención que dentro de las posibles listas que han circulado
de candidaturas al Senado por parte de Morena. ¿Quién crees que está en una de las primeras circunscripciones como cabeza? Manuel Bartlett. Sí. Adelante. ¿No viste que se quedó dormido el otro día? Se quedó dormido en la mañanera y le tocaba exponer que Sí. ya tenemos autosuficiencia energética, Sí, cosa sí, que no es se cierto. quedó dormido porque dijo, no, este presidente se tarda mucho, ahí me despiertan, pues no lo despertaron. Sí, en primer plano, además. Sí. Eso ya me recordó justamente Pues, ¿qué te digo? a estos informes presidenciales del PRI de los años 60, ¿Te acuerdas? de los 70, que 7 horas, el presidente 6 horas. hablaba 7, 8 horas y veías a los priistas ya mayores y los veías dormidos en sus curules. Entonces, eso es lo que se está convirtiendo Así México. era. México, te lo dije, con este presidente México va para atrás, con el jefe máximo Sí. vamos en retroceso. Y bueno, y todo el evento que hubo ahora para que ya se registrara como precandidata única a la presidencia Claudia Sheinbaum. ¿Cómo viste ese evento? El evento es totalmente de las viejas formas, de como las cargadas que había. El salón más grande Sí. que se puede utilizar en el World Trade Center, Ciudad de México, que son Con el dos hermano del presidente, con los Saldívar con los dándole abracitos, con ¿no? Saldívar ahí ya Cosa. estrenándose en la 4T. Qué vergüenza de hombre. Con todos los gobernadores, con los coordinadores de los 17 gobiernos. puntos da a conocer Claudia Sheinbaum en este. Sí, pero pues sin. Yo destacaría 2. Que me parece que por lo menos enunciarlos ya tiene su valor. No los va a llevar a cabo porque al final de cuentas lo que nos dicen en su conjunto estos 17 puntos es seguir a pie juntillas lo que le ha dicho Sí, la Obrador, que continuidad. debe ser la 4T. Pero hay 2 puntos que me llaman la atención y uno es el que tiene que ver con la ciencia y que dice que va a relanzar la ciencia y a darle un nuevo impulso a la si ciencia. este gobierno la destrozó. Bueno, por eso me se ha parece dedicado a que destrozarla. por eso me parece que después de que incluso se les persiguió a los científicos penalmente, ¿no? Se les intentó meter a la cárcel por Sí. hacer ciencia neoliberal. Sí, Hoy sí, no sí. tenemos ni la famosa vacuna de la patria. Que nunca llegó, Que nunca fue un llegó, invento y que quién sabe que dónde fue quedó un- el dinero. 1,000 millones que ahí estarán en las campañas. Bueno, me parece importante que uno de los puntos sea el relanzamiento del impulso a la ciencia en México. Pues, Me pero parece- yo bueno, lo mira, tomaría con sí, mucha. bueno. Porque no. No hay muy, pero por lo menos ponerlo ahí creo Bueno. que ya es como aceptar que algo no estuvo bien. Que algo no estuvo bien, ¿no? Y hay otro punto por ahí que me parece también importante, que es el tema de buscar que México sea un paradigma en América Latina en materia de energía renovable. Me parece importante también porque este gobierno lo que Se hizo fue dedicó a destrozar destruir sí, esa sí. parte. Me parece que, por lo menos leído para un político avesado, podría esto significar un mea Pues, a lo culpa de mejor lo hicimos mal. Llama y la quizás, atención, ¿no? pero Sí, a no, mí, no hay nada a mí más. lo que se me hace más importante de todo este evento es que a Mario Delgado lo traiciona su propia conciencia, lo traiciona la realidad, cuando dice que por decisión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum ostenta hoy el bastón de mando de nuestro movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues Que que lo que siempre platicamos, las encuestas no No, importaron. no, claro que es no. Por decisión de nuestro presidente. Te digo. Pues díselo a Harfuch, que sí. quedó arriba en las encuestas, Sí, y la sí. decisión del presidente a la que tú aludes, pues hizo que la candidata fuera quien quedó pero 14 digo, puntos atrás. Muy llamativo que lo traicionó. O sea, en un evento en el que están hablando de que ellos hacen la democracia diferente y que la están impulsando, no es cierto. Siempre va a haber y siempre la realidad los va a alcanzar. Y creo que ahí quedó. Esa pequeña frase marca lo que No, es sin duda. realmente el movimiento de Morena. Y yo siempre lo he dicho, a ver, si tú revisas las últimas decisiones del presidente, por ejemplo, la terna a la Suprema No, Corte de eso es una Justicia. vergüenza. Bueno. Ese tema, hasta provocación parece. Hasta- Sí, no. O sea, Lenia Batres, Bueno. la hermana del jefe de gobierno, Berta Luján, la hermana de la secretaria de Gobernación, y la consejera jurídica de la presidencia. Que es la misma que decía, no me doy por enterado de Sí. lo que me dice Sí, el INE, porque estoy de vacaciones. Hoy no me toca. Pero sí estaba en un evento de Morena. Ah, claro. Pero a lo que voy es, si tú te pones a ver eso, por ejemplo, en el estricto sentido, en el sentido común político,
quien debía haber integrado esa terna era Claudia Sheinbaum, ¿no? Si tú vas a ser mi sucesora, el presidente ha dicho, oye, pues a ver. No, porque ahí está el tema, justamente claro. También es esta renuncia de este sujeto que es como decía Germán Martínez, que se desnudó éticamente de Saldívar, es regalarle al presidente un ministro más. Así es. Un leal más en la Suprema Corte para que le responda a él y no a su sucesora. Bueno, se lo quitó a su sucesora, porque claro, eso era una... Por supuesto, a eso voy. ¿Qué lógica tiene pues que no te sea leal mando a ti si te has a 7 meses de irte? Porque no hay bastón de mando. El gesto político tendría que decir, tú me vas a suceder. Tú decides. Tú decides para que tengas un alfil ahí, ¿no? Pero yo tengo la teoría, Pedro, de que el presidente está tomando todas las decisiones para cimentar lo que tú has venido subrayando desde hace mucho tiempo, el maximato. Sí, claro. O sea, a ver, si alguien va a poner piezas que le sean fieles a mí, aunque yo esté allá en mi rancho Casa La Chingada, no, bueno, hasta trascendió ahora en relación a Argentina, que mandó operar el presidente a su hijo, a José Ramón, sí. Lo mandó operar con recursos que no se sabe de dónde fueron esos recursos. No de su bolsillo. Pero mandó operar con tal de que no ganara la derecha. O sea, tratando de tener una influencia y una injerencia, además, de manera ilegal, en un proceso democrático de otro país. Pues pero no intervenimos en es que interviene en lo que le conviene y en lo que le parece, no en lo que debe haber justicia. Hoy la secretaria de Relaciones Exteriores, bueno, ayer en la noche la secretaria de Relaciones Exteriores manda a través de un Twitter, ¿no? Diciendo que felicita al pueblo argentino por el proceso electoral. Nunca menciona, como en otros casos, al ganador de la elección. Nada más dijo que trabajarán con el próximo gobierno, pero no lo pone por nombre, y es lo mismo que hace siempre el jefe máximo, manda a la canciller. Lo mismo pasó cuando hubo este tema con los ataques terroristas a Israel y la posición y las exigencias de la embajada aquí para que se reconociera que había sido un atentado, bueno, unos ataques terroristas, a la que terminó dando una declaración para tratar de apaciguar las cosas y la relación fue ella. Sí, claro. Él no da la cara en cuando se equivoca, no. Y hay temas, Pedro, que a mí me parece que son de verdad escandalosos. La versión de lo que sucedió en la bilateral con Biden, en el de APEC en también. el que cada uno da, o sea, el gobierno mexicano rasura lo que no le conviene. Da un comunicado totalmente distinto al que dan el Departamento de Estado. Parecía el mundo de los locos, porque también por parte de Estados Unidos el presidente ya también tuvo una serie de errores tremendos Joe Biden. Bueno. Cuando tiene un evento, una reunión bilateral con el presidente de China, en el que iban a llegar a acuerdos de cooperación militar, de seguridad, de varios temas, tratando por cómo está la situación geopolítica. Y después de eso, en una declaración con los medios, le dice dictador. Dice que es y entonces dictador. Eso, lo que habían trabajado, lo derrumbó. Y no sé si te fijaste en la imagen, cómo se le queda viendo el secretario de Estado, Anthony Blinken, cada decide, ¿qué estás diciendo? Pero es increíble que... Y también le echó algunas flores ahí en el evento Biden a Andrés Manuel, que tampoco entiendo. Y luego con esto que dices que unos dicen una cosa, Estados Unidos trae una declaración, un comunicado muy fuerte, muy contundente en varios temas. Así fue. Y México, muy bonito, nos fue muy bien. Vamos a cooperar. Sí. Y fíjate, ya se nos va el tiempo, pero quiero dejarte un dato, a ver qué te parece. Hoy se da a conocer, fíjate, Pedro, que en el último año, el decomiso de armas en la frontera norte se ha reducido de parte de los Estados Unidos en un 66%. O sea, los Estados Unidos han dejado de combatir el tráfico de armas, que ha sido históricamente una bandera de México, diciendo, órale, nosotros combatimos el narcotráfico, intentamos controlar la migración ilegal, pero contrólanos las armas. Pero te voy a decir que y no ha sucedido. Hay que tomar hay que ver por qué sucede esto, y es el quiebre que ha habido por parte de este gobierno, o sea, por las decisiones que ha tomado este gobierno con todas las agencias con las que se cooperaba. Ya no hay ni siquiera
cooperación en inteligencia para capturar o no para... hay confianza. Porque no hay confianza. ¿Cómo vas a seguir? Ya nos estamos extendiendo, pero ¿cómo vas a cooperar cuando al principio te dan información para detener al Chapito y lo sueltas? Pues dices, se acabó. Pero fíjate qué importante, y se acaba esto del decomiso de armas, porque primero ha sido una exigencia histórica de México diciendo, la violencia la ponen ustedes, los muertos los ponemos nosotros para el tráfico ilegal de armas. Y nosotros aquí hacemos lo que podemos. Pero a lo que voy con esto es, en la binacional México-Estados Unidos, John Biden, López Obrador, ni media palabra de un tema histórico que México le ha exigido a Estados Unidos. No, bueno, y aparte el que tomó esa bandera todavía, la última parte de esa bandera la tomó, acuérdate, Marcelo Ebrard. Sí, lo hizo bien y presentó demás. Y estaba tratando de sacar ese tema adelante. Bueno, pues obviamente eso ya se quedó a un lado, se rompió. Yo creo que todo, y con la gente que yo he platicado de seguridad que está y que conoce esos temas, todos te dicen lo mismo, no hay ya comunicación y ya se han roto los grupos y el trabajo real en los grupos de alto nivel que había de seguridad ya no existe, y eso pues es culpa de las decisiones que se han tomado de este lado. Pues querido Pedro, que ellos tomen sus decisiones, nosotros tomemos un cafecito de Expendio Café. Muchas gracias por invitarnos a este cafecito, a los de Expendio Café. Nos vemos este miércoles. Por lo pronto, hoy ya terminamos Badajeando, se nos fue el tiempo, nos fuimos muy largos. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí Badajeando la noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.